Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jenny Fernanda Velázquez, estudiante de la Corporación Universitaria del Caribe, SECAR. Hoy vengo a presentarles mi exposición correspondiente a la asignatura de Educación Inclusiva y Modelos Flexibles. Iniciamos con la primera pregunta: ¿qué entiende por diversidad? Este término hace referencia a una variedad de características, cualidades o diferencias, atributos que se encuentran en un grupo de individuos y que abarca aspectos como lo social, lo político, lo cultural, lo relacionado con el género, la edad, las habilidades, las competencias o el aspecto socioeconómico. 2. Desde su experiencia personal, profesional y laboral, ¿cómo define el concepto de inclusión? Desde todos los tres aspectos, defino la inclusión como una oportunidad, como el acercamiento a valorar y reconocer la diversidad, desde la promoción de la igualdad de oportunidades. Esto significa respetar las diferencias, pero incluyéndolos a todos, independientemente de cualquier condición física, cognitiva, ¿sí? ¿Qué significa para usted educación inclusiva? Para mí el término es muy amplio y abarca muchos aspectos, pero en sí me parece que es crear entornos, es garantizar el acceso y la permanencia de todos los estudiantes, independientemente de la condición física, social, socioeconómica, y es promover la participación de todos, porque todos tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades, entonces me parece que este término va mucho más allá de eso. 4. Considera que es posible desarrollar prácticas educativas inclusivas que atiendan a la diversidad de todas y todos los estudiantes del aula. Considero que es dependiendo del contexto, porque actualmente lo que se vive en las escuelas es una realidad muy diferente. Y yo tuve la oportunidad de hacer mis prácticas pedagógicas en varias instituciones. Y cuando uno tiene esa oportunidad, ese acercamiento con los niños, con los padres de familia, se da cuenta de muchas realidades de las que nadie habla. Entonces, por eso digo dependiendo el contexto, porque para nadie es un secreto que hoy en día es muy común ver aulas con 40, 50 niños. Y cuando tuve la oportunidad de hacer mis prácticas en una escuela rural, escuelas multigrado, me di cuenta de eso, de que era una sola docente con 40, 50 niños. Lamentablemente fuimos a la biblioteca, los niños no contaban con recursos. A la maestra le tocaba desplazar los recursos hasta dicho lugar para brindarles a los niños una educación, entre comillas, de calidad. Entonces yo como practicante, como docente en formación, me preguntaba, ¿dónde están los recursos? ¿Cuál es la garantía del gobierno? Si es una institución pública, ¿dónde están los recursos para estos niños? A mí me ha gustado brindar o apostarle a una educación de calidad. Y yo era una que siempre me ha gustado innovar, no por exigencia, sino porque me nace, porque realmente es mi vocación. Y yo vi muy difícil la posibilidad de llevar tecnología a los niños, pero quise hacerlo. Me prestaron 25, casi 30 tablets y los acerqué al aprendizaje, pero de forma interactiva. Entonces los ponía en grupitos a los niños. Por ejemplo, si la temática era los números, entonces yo utilizaba una plataforma interactiva que me permitía acercarlos a ellos a ese aprendizaje. Y esto fue verdaderamente significativo para ellos porque nunca habían tenido acceso a un computador. Eso fue a más o menos 5 años cuando yo estaba realizando mis prácticas de la escuela normal, porque yo soy normalista superior. Entonces, quise hacer esta práctica mediada por la tecnología y los niños presentaron un comportamiento extraño, pero a la vez como de emoción,
de profe, eso tan chévere, cuando yo terminé mis prácticas no me querían dejar ir los padres de familia, profe, quédese con nosotros, sus prácticas son muy chéveres, de usted aprendemos mucho. En la escuela de padres todos los padres me hicieron cartas, eso para mí fue muy emotivo. Entonces, bueno, sin salirme mucho del tema, por eso yo hice referencia a que depende del lugar porque nosotros como maestros estamos llamados a transformar la realidad. Entonces, independientemente de las circunstancias que se nos presenten en el camino. Bueno, continuamos con la cuarta, no, con la quinta, perdón. ¿Cuáles cree que son las barreras personales, familiares, institucionales y comunitarias que se presentan en su entorno para el desarrollo de prácticas educativas inclusivas que atiendan a la diversidad de todas y todos los estudiantes en el aula? Listo. En cuanto a los personales, considero que los prejuicios, la falta de formación, porque eso retrasa. Muchas veces el desconocimiento hace que cometamos muchos errores. La resistencia al cambio. En los aspectos familiares, expectativas muy limitadas, falta de apoyo e influencia negativa que hacen que no tomemos decisiones asertivas, que nos dejemos llevar por el desconocimiento, como lo decía anteriormente, y una serie pues de aspectos que retrasan. Institucionales, la infraestructura. Volviendo al caso de las prácticas, también tuve la oportunidad de estar en una escuela donde había niños con limitaciones físicas. No me refiero a discapacidad porque ese término no es inclusivo. Hoy en día se habla de limitación, no de discapacidad, porque el término ha trascendido con el tiempo. Entonces, esta escuela no tenía una rampa para los niños, entonces no les permitía el acceso, entre comillas, también era una escuela inclusiva, pero inclusiva no tenía sino el término y realmente la inclusión se ve desde ahí, desde el tema de la infraestructura, cómo le está permitiendo el acceso a ese niño que va en silla de ruedas. Entonces me acuerdo que era la mamá que le tocaba hacer un esfuerzo ella de cargar la niña y el papá ayudarle a subir la silla porque simplemente no tenían el acceso para esta niña. Falta de recursos. Vuelvo al tema anterior de las prácticas, que es muy difícil para un maestro garantizar una educación de calidad cuando no cuenta con los recursos necesarios para adaptar a la enseñanza de los niños y las niñas que lo requieren. Políticas excluyentes, docentes no capacitados. Esto también es muy importante porque para un maestro es muy difícil ver que su aula es diversa. Niños de pronto con discapacidad visual, con discapacidad auditiva, con cantidad para atender. Entonces, creo que necesitamos estar en capacitación constante para saber cómo responder eficientemente a las particularidades de cada niño. Y en cuanto a los comunitarios, los estereotipos, la discriminación que no falta y la falta de apoyo y conciencia. La 6. ¿Cuáles cree que son los factores facilitadores en lo personal, familiar, institucional y comunitario que se presentan en su entorno para el desarrollo de prácticas educativas inclusivas que atiendan a la diversidad de todas y todos los estudiantes de su aula? En cuanto a lo personal, considero que una actitud positiva lo cambia todo. Nosotros como maestros somos los llamados a cambiar nuestra actitud, a querer ir más allá de lo exigido. Asimismo, los conocimientos y habilidades, la empatía, el yo saber cómo me siento yo, o en especial con los niños, ponerlos a ellos, cómo se sentiría si el otro estuviera así. Yo
en mis prácticas pedagógicas tuve la oportunidad de familiarizar a los niños con este tema de la empatía. Entonces, una niña me preguntaba, ¿pero qué es la empatía? Y yo, la empatía es ponerse en el lugar del otro, en los zapatos del otro. Entonces, en el salón había un niño con limitación física, entonces lo que yo hice fue que todos nos íbamos a cubrir los ojos y que íbamos a sentir como si fuéramos ese niño o esa niña. Y me pareció muy linda esta actividad para explicar este término que muchas veces no es comprendido. Asimismo, la flexibilidad, la motivación y compromiso. En cuanto a los aspectos familiares, el apoyo y colaboración con la escuela. Me parece muy importante este tema de la vinculación escuela-familia, porque si hay una comunicación asertiva, pues hay más posibilidades de alcanzar los objetivos trazados. No solamente es responsabilidad de la escuela ni solo de la familia, sino de ambos. Participación activa, valoración a la diversidad y a la inclusión. Claro que sí. Y la 7, en el marco de la educación inclusiva, considera que es importante resignificar la práctica, por supuesto. Me parece que es un tema esencial porque nosotros como docentes en formación estamos llamados a crear entornos de aprendizajes inclusivos, donde valoremos y respondamos eficientemente a la diversidad de todos los estudiantes. Entonces, pero eso implica mucho, eso implica consultar, implica observar, la importancia de la observación, de proponer, de tener una mirada crítica, constructiva, no criticar por criticar, sino en miras o mejoras de ese contexto en el que nos estamos desenvolviendo. Y la 8, ¿qué demandas personales y profesionales considera que requiere un docente para trabajar con flexibilidad curricular? En cuanto a lo personal, considero que debe tener una actitud abierta y flexible, disposición al cambio y a la innovación. La capacidad para adaptarse a cualquier cambio o situación que se le presente, la empatía, el autoconocimiento y la reflexión crítica, con miras a transformar esa realidad. Y los profesionales, formación y capacitación constante. Siempre me ha gustado esa frase que dice, el que se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender, porque nosotros como maestros del siglo XXI, en un ciclo de constantes cambios, somos los llamados a transformar, somos los llamados a innovar. Entonces debemos aceptar esos nuevos cambios como un reto, como un desafío, para estar en constante evolución, no quedarnos solamente con lo que nos enseñaron, sino pensar siempre en trascender, en evolucionar, en avanzar. ¿Para qué? Para poder responder a las necesidades de estos niños. Siempre con miras a proponer, con una mirada crítica, como la decía anteriormente, y con el compromiso de llevar nuestra profesión en alto, de dejar huella, y siempre respondiendo a la inclusión y a la diversidad del aula, entendiendo que todos los niños son diferentes. Cada mundo, cada cabecita que vemos en el aula es un mundo diferente. No podemos tratarlos a ellos de forma homogénea. Pensar de que todos piensan igual. Pensar de que todos actúan igual. Entonces, el llamado es ese, la reflexión es esa. A nivel personal, yo me comprometo a continuar dando lo mejor de mí, a innovar en mis prácticas pedagógicas para transformar esta realidad, porque somos los llamados a innovar. Muchas gracias.